estamos siendo conscientes de que el Señor está haciendo una obra en toda la tierra, hermanos. El Señor está despertando el espíritu de muchos hijos suyos en muchos lugares con el deseo de volver a lo que es la iglesia normal, a volver a la edificación de la casa del Señor conforme al modelo. Y hoy, preciso antes de venir a la reunión, me escribieron otro correo. Sentí eso como una confirmación para que hablemos un poco acerca de la iglesia local, porque hay muchas preguntas, los hermanos escriben con muchas preguntas, con muchas dudas, están saliendo de organizaciones, están saliendo de denominaciones y no tienen claridad por las escrituras qué camino deberíamos tomar. Entonces es algo que el Señor está haciendo. Cada rato te llega un correo de lugares donde los hermanos ni siquiera han ido y te das cuenta que aunque no se ve nada, Dios está levantando remanentes y personas que tienen carga por la iglesia y preguntan y quieren conocer y están buscando la literatura y están buscando en la palabra esas respuestas que ellos en su interior sienten, pero como nuestro tiempo está en contrario a las escrituras, es difícil de encontrar y de ver, pero el Señor lo está haciendo y nos gozamos que no es obra de un hombre o de otro hombre, sino que tú te das cuenta que aunque nadie los visitó, aunque nadie les predicó, aunque nadie les llevó nada, el Señor está haciendo eso en muchos grupos, en muchos lugares, y lo más curioso es que está saliendo a la luz. Pueden ser grandes, pueden ser pocos, pueden ser muchos, pero es una obra que el Señor está haciendo. Entonces vamos a hablar algunas cosas sobre la iglesia local por causa de eso. Entonces vamos primero ahí a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 12 y verso 13. Juan, el Señor le permitió tener una revelación bastante preciosa en Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis es una revelación tremenda, pero curiosamente cuando lo primero que Juan ve de su revelación está relacionado con la iglesia. Y vamos a hablar un poco acerca de la necesidad de la visión celestial. Nosotros, para poder edificar y participar en la iglesia que el Señor quiere que edifiquemos, necesitamos tener visión espiritual. Si no hay visión, si no hay revelación, prácticamente todo lo que nosotros hacemos es en vano, porque el Señor tiene un modelo para su iglesia. Nosotros no podemos edificar la iglesia según modelos humanos, según tradiciones humanas, según nuestro pensamiento, sino que Dios dejó un modelo. Y la mayor necesidad de la iglesia es que la iglesia pueda percibir por el Espíritu el modelo que Dios ha establecido según la palabra de Dios. Yo sé que hemos estudiado eso bastantes veces y que lo que hoy vamos a hablar lo hemos compartido hasta en varios lugares, pero vamos a dedicarnos a hacerlo, si el Señor lo permite, sobre varios temas claves. Entonces hoy vamos a hablar de la necesidad de la visión celestial. Ahí Apocalipsis 1:12, Juan dice que escuchó una voz y volteó y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Es curioso que Juan, antes de ver al Señor, ve los candeleros de oro. Y dice, y en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio de los... Sí, él no ve al Señor primeramente, ve los candeleros, pero en medio de los candeleros ve al Señor, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. De alguna manera Juan tiene una visión tremenda. Y es una visión que claro que es espiritual, pero que representa muchas realidades. Juan voltea a mirar al Señor, voltea a mirar la voz, ve a los candeleros y ve al Señor. Claramente por los nombres de los candeleros y por el significado de los candeleros, estamos viendo que Juan está viendo 7 iglesias locales, iglesias que están establecidas en ciertos lugares. Pero Juan no solo ve las iglesias, sino ve al sumo sacerdote que camina en medio de esas iglesias, como aquel sumo sacerdote o aquellos sacerdotes que caminaban en el lugar santo en medio de los candeleros, ¿sí? Ve a Cristo, la gloria que está exaltado, pero ve la iglesia en la tierra. Y es importante que nosotros, claro que ya somos llamados a seguir a Cristo, pero debemos conocer lo que es la iglesia y lo que el Señor ha dado de la iglesia. ¿Cómo sabemos que estos 7 candeleros nos hablan de 7 iglesias? Porque ahí más adelante él mismo lo explica. Dice Apocalipsis 1:20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por eso muchas veces nosotros hablamos de candeleros refiriéndonos a una iglesia en determinado lugar, porque según la visión celestial, Juan, cuando ve los 7 candeleros, se está refiriendo a 7 iglesias históricas que estaban
acentuadas en ciertos lugares, en Asia principalmente. Entonces hubo un momento que Pablo está dando testimonio al rey Agripa y le dice: oh rey Agripa, ¿no fui rebelde a la visión celestial? Hay un libro del hermano, no me acuerdo si es Christian Chen o Stephen Kahn, sobre la visión celestial, muy bueno, hablando de la iglesia, y él decía cómo esto debe ser algo que debe ser la base de nuestra edificación, la visión celestial. Vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento Dios deja ciertos principios espirituales que deben gobernar la edificación, porque esa palabra edificación es una palabra que se encuentra a través de todas las escrituras, y tú ves que siempre va acompañada de ciertos principios. No los vamos a interpretar a nuestra manera, porque el Nuevo Testamento nos da herramientas para poder ir a esos pasajes y poderlos aplicar a nuestra época. Son pasajes que el mismo Nuevo Testamento nos vuelve la mirada a aquellos para que pongamos atención en ellos. ¿Para qué? Hoy simplemente vamos a hablar de ciertos principios que deben acompañar y la importancia de la visión celestial. Cuando miremos los testimonios a través del Antiguo Testamento, vamos a ver lo importante que es que los hombres que van a edificar la casa de Dios tengan un conocimiento claro, divino, revelado por Dios acerca de lo que es la iglesia. Entonces, antes de ir al Antiguo Testamento, vamos a ir a los pasajes que nos dan la posibilidad de ir al Antiguo Testamento de una manera bíblica que el Espíritu Santo proveyó para interpretar aquellos pasajes y sacarle el fruto espiritual que el Señor quería. El libro de Hebreos, curiosamente, nos habla de eso. El libro de Hebreos es una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Él está trasladando la fe de aquellos judíos cristianos a una fe más neotestamentaria, una fe bíblica sólida, dejando atrás todo lo que no era de Cristo, que fue abolido por el nuevo pacto. Pero en ese dejar atrás nos muestra el autor a la epístola a Hebreos que muchas de esas cosas que vamos a dejar atrás, como el templo, como los sacrificios, como los días, como los ritos, eran una figura y una sombra que Dios dio para que nosotros pudiéramos entender el nuevo pacto. Entonces dejamos atrás lo antiguo, pero vemos el antiguo para entender el nuevo. ¿Sí lo entendimos? Eso nos sirve de enseñanza. Entonces es precioso lo que dice Hebreos ahí en el capítulo 3, verso 5, hablando de la obra que hizo Moisés, y dice: y a la verdad, y Moisés, 3:5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Toda la casa de Dios en los tiempos de Moisés era el tabernáculo. Tú ves como cuando ellos salieron de Egipto y en el camino, una de las principales tareas que tuvo el pueblo de Dios fue edificar el tabernáculo. Y en esa labor Dios puso al frente y a presidir a Moisés. Y Moisés tuvo la característica que fue fiel en todo lo que él hizo. Todo lo que se le mandó, lo hizo conforme a lo que él hizo. Y eso es lo importante de la visión celestial. Porque si nosotros no tenemos una visión clara acerca de la iglesia, nosotros vamos a hacer lo que se nos da la gana. Porque si yo no entiendo la manera, el método, el diseño, el plano de Dios, yo voy a hacer como yo quiero. Entonces es importante que yo conozca lo que Dios dice acerca de su iglesia para que yo pueda ser fiel. ¿En qué? En obedecerle a lo que Dios ha dicho. Es un asunto de temor y de reverencia a lo que Dios ha mandado hacer. ¿Sí? Y eso que hizo Moisés es un ejemplo para todos nosotros. ¿Para qué? Mire lo que dice: para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, lo que hizo Moisés nos sirve de testimonio para algo que se iba a decir más adelante. ¿Cuándo? En el tiempo del nuevo pacto. Pero Cristo como hijo, y ahora mira qué cosa curiosa, sobre su casa. O sea que en el tiempo de Moisés había una casa. ¿Cuál era? El tabernáculo. Pero ahora Cristo también tiene una casa. ¿Cuál es? La iglesia. Pero esa iglesia es comparada con el tabernáculo. Y el principio que gobernó el trabajo y la edificación de Moisés debe ser algo que nos sirve a nosotros de ejemplo. Para nosotros lo que se va a decir nos debe servir como ejemplo. Si retenéis firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y más adelante en el capítulo 9 vuelve a hablar. Vuelve a hablar de varios muebles, varios diseños, el diseño del tabernáculo, la edición del tabernáculo, los utensilios del tabernáculo, los muebles del tabernáculo, el servicio en el tabernáculo, los sacerdotes en el tabernáculo, los oficios. ¿Y para qué nos sirve todo eso si eso fue dejado atrás? Porque eso era una figura de algo que se iba a decir y de algo que deberíamos aprender.
Hebreos 9:2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte la primera parte llamada lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y mira que ese candelabro aún el Señor lo usa en Apocalipsis para hablarnos de iglesias. Curiosamente, es un asunto que recorre todas las escrituras y nos muestra la visión de Dios acerca de la iglesia. La mesa y los panes de la proposición, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara, Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todo eso lo hemos estudiado acá. Y dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea, todo eso estaba, pero el Espíritu como que le muestra al apóstol que de eso se puede hablar, pero ahora no hay tiempo. Mire, ¿y por qué se puede hablar? Mira lo que dice en el verso 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Eso es la tipología, que Dios dijo algo y usa ese algo que Él dijo anteriormente como símbolo y enseñanza para nosotros. Entonces vamos a ver ciertos principios del Antiguo Testamento antes de entrar a hablar de la iglesia local, ciertas cosas que deben gobernar nuestro trabajo, ciertas cosas que nos deben limitar a nosotros. Nosotros no debemos tener un camino muy amplio para nosotros. El camino que el Señor nos dejó es estrecho, o sea, es un camino limitado para nuestra alma, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros deseos, que va delimitado por derecha y por izquierda por la palabra de Dios. Es un camino donde tú no tienes mucha amplitud para hacer las cosas como tú quieres. Es un camino donde tú no gobiernas, tú no decides, sino la mayor virtud que puede tener un siervo de Dios es la obediencia. ¿Queremos edificar la casa de Dios? Pues es la casa de Dios, no es la casa de nosotros. Lo primero que debemos saber es qué Dios dice acerca de su casa. ¿Sí? Vamos a ver la fidelidad de Moisés, por lo menos algunos pasajes de lo que el Señor le decía ahí en el libro de Éxodo. Pues quiero entrar a unos detalles bastante interesantes que nos muestran las experiencias que ellos tuvieron en el desierto, algunas experiencias que tuvo David, algunas experiencias después en el tiempo de Ezequiel. Éxodo 25. Mira lo que el Señor le dice a Moisés. Las palabras, y eso es lo mismo, pero en el cumplimiento de la iglesia de una manera perfecta, en Cristo. Éxodo 25, verso 8, y dice, y harán un santuario para mí. Esa es la casa que edificó Moisés. ¿Y cuál es la intención de la casa de Dios, de la iglesia? Habitaré en medio de ellos. O sea, la edificación de la casa de Dios es para que Dios tenga su morada en medio de nosotros. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, todo lo que tienes que hacer, Moisés, yo te lo he mostrado conforme al modelo que viste en el monte, así lo haréis. No vas a hacer más, no vas a hacer menos. Esa fue la fidelidad de Moisés. Y mira que dice ahí en el 31, verso 7. Señor repite esas palabras varias veces. Éxodo 31, verso 7. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Y mira lo que como termina. Harán conforme a todo lo que he mandado. Números 8, verso 4. Cuando hicieron el candelero, mira las frases tan interesantes. Y preciso en el candelero, hay este detalle. Que el candelero después Dios lo usa como una figura, como un símbolo de la iglesia. Números 8, verso 4. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde sus pies hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. O sea,
todo lo que Moisés hizo y especialmente en el candelero, porque ese nos va a servir de figura después para nuestro tiempo, Moisés lo hizo conforme al modelo. Esa fue la fidelidad de Moisés. Ese es el ejemplo que vemos en la vida de Moisés. Mira lo que no solo pasó en el tabernáculo, cuando fueron a edificar el templo fue lo mismo. En los tiempos de David y de Salomón. David insta a Salomón a edificar, pero edificando según el diseño de Dios. Estas palabras diseño, planos, modelo, nos deben a nosotros parecer bastante importante. Si Dios en el Antiguo Testamento tuvo un diseño, un plano para aquella casa física, ciertamente tiene un modelo y un diseño para aquella casa espiritual que hoy en día Él está edificando. Y si yo voy a trabajar, lo primero que cuando tú contratas a una persona para que te trabaje en tu casa, ella te va a decir, bueno, ¿y qué quieres hacer? Porque él viene a trabajar, pero no viene a hacer lo que él quiere. Si yo lo estoy contratando es porque yo quiero hacer algo. Lo primero que te preguntan es, ¿y qué quieres hacer? Nosotros lo primero que deberíamos decirle al Señor es, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a edificar? Yo quiero conocer, entender, someterme, aprender, para que algún día, si tú en tu voluntad lo consideras, yo pueda participar de eso. ¿Sí? Ese era el principio que gobernaba a los siervos de Dios desde el Antiguo Testamento. Y Pablo dice también en el Nuevo, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, Pablo se sometió a lo que el Señor le mostró y le reveló. Porque también es muy interesante que no es solo un asunto de ver, sino es un asunto de someterse a lo que uno ve. Porque ahí entran muchas cosas personales en las cuales los hombres sacrifican la revelación por algo propio. Hay casos terribles en el Antiguo Testamento. Hubo un rey, todos sabían que la casa de Dios estaba en Jerusalén. Se dividió el pueblo de Israel en 10 tribus y 2 tribus. El rey le pareció fácil decir, bueno, para que los otros no vayan a Jerusalén y adoren y su corazón se venda al otro rey, yo voy a edificar lugares altos y aquí vamos a adorar a Jehová. ¿Qué lo motivó? El deseo propio de su corazón. Y eso causó terribles problemas después para la idolatría en el pueblo de Dios. Entonces, mira cómo le decía David a Salomón, Primera de Crónicas, capítulo 28. David tuvo el deseo de edificar la casa, pero el Señor le dijo, tú no la vas a edificar porque tú has derramado mucha sangre. Pero todo lo que hizo David propició que hubieran todos los materiales y todo lo que se necesitaba para la edificación de la casa. Así en nuestros tiempos Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia, pero Él no la edificó claramente Él mismo, sino que Él a través de su muerte y de sus sacrificios dio todos los materiales necesarios para la edificación de la casa. Pero ¿quién va a edificar la iglesia? El hijo de David, que es Salomón. En nuestros tiempos, ¿quiénes van a edificar la iglesia? Los hijos del Señor. Y es una responsabilidad que recae sobre nuestros hombros, a la cual no le podemos hacer el quite. La verdadera fidelidad al Señor. Una vez el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y siempre que el Señor le respondía, que el Señor le preguntaba, le decía, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis corderos. ¿Qué estaba diciéndole el Señor a Pedro? Pedro, si tú me amas, vas a demostrar mi amor con la iglesia. Si tú me amas, vas a estar dispuesto a sufrir por los hermanos. Si tú me amas, estás dispuesto a hacerte a un lado tus deseos, tus planes, y a estar dispuesto a pagar el precio por los chiquitos, por las ovejas. ¿Qué amas tú más, Pedro? ¿Te amas a ti mismo, tus planes, tus deseos, o amas mi propósito, que es edificar una iglesia? Eso era lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro. Y eso es algo que realmente debe pesar en nuestro corazón. Mira lo que le dijo David en Crónicas 28:9, en Primera de Crónicas. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Mira estas palabras interesantes, con un corazón íntegro, un corazón de que no tiene que no tiene de qué avergonzarse. Un corazón que dice, Señor, yo puedo destapar y tú conoces las intenciones, mis planes, mis pensamientos. Yo lo que realmente deseo es servirte. Y con ánimo voluntario, o sea, diligentemente, espontáneamente, sin que nadie lo esté forzando, sin ganancia deshonesta. O sea, que no vayas tú a sacar lucro de eso, sino que tu deseo sea entregarte voluntariamente. Porque Jehová escudriña los corazones de todos.
y entiende todo intento de los pensamientos. Mira qué cosa terrible. Al Señor que servimos es omnisciente, ni nuestros pensamientos le quedan ocultos. A veces uno está en su naturalidad, pasa algo y comienza a maquinar, pero algo por dentro le dice a uno, no te olvides que Dios está examinando lo que estás pensando. ¿Usted no le ha pasado? Comienza a ver a un hermano así como, y algo por dentro le dice, no te olvides que Dios mire lo que estás pensando. Qué cosas, ¿no? Si le buscares, ay, esto es tan importante, hermano, lo hallarás. Una persona siempre que pide sabiduría, siempre que busca al Señor, siempre lo va a encontrar. Si nosotros hallamos ignorancia, falta de revelación, falta de visión, es irresponsabilidad de aquellos que no han querido buscarle. Hay un testimonio tremendo, nosotros lo imprimimos y lo repartimos, el testimonio de nuestro hermano Baksim en la India. Nadie le enseñó quién era la iglesia, nunca leyó un libro, nunca tuvo un pastor, nunca nadie le enseñó. Pero un día recién convertido le dijo al Señor, Señor, yo quiero servirte, muéstrame cómo es que debo servirte. Y él cuenta en su testimonio, el Señor le dijo, me vas a servir de esta y de esta manera, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto. Vas a someterte a todo lo que yo digo en mi palabra. Cualquier cosa que tú no veas en mi palabra, no la vas a hacer. Cuando el hombre se dispone y se abre, Dios abre los cielos. Nosotros de verdad podemos leer libros como el del libro del hermano Watchman y la Iglesia Normal. Podemos hacer una serie completa del asunto. Pero si en el corazón de los hombres no hay la disposición de sentarse a los pies de Cristo y rogarle a Cristo mismo que les abra el entendimiento, que les muestre, todo el tiempo es perdido. Porque hay algo que es verdad. El conocimiento de la verdad es según la piedad. Dice Pablo, o sea, tú no vas a conocer ciertas cosas si tú en tu corazón no estás buscando ser como Dios y amar la voluntad de Dios. Pero cuando tú buscas eso, es misteriosamente que Dios hace así, te abre el panorama y comienzas a ver, a entender. Si tú lo buscas, le vas a encontrar. Si tú no le buscas, mira lo que dice ahí. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dios no necesita de nosotros. Si hay algo que es cierto en la historia de la edificación de la iglesia, es que Dios nunca ha necesitado hombres. Los hombres que Él ha usado es por gracia. Y cuando en su corazón, miren el caso de Bernabé. Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Después, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Un día Bernabé le dio, y ahorita vamos a ver ese principio, le dio la fácil idea de separarse de alguien que el Señor lo había unido para trabajar con él junto a él. Él dijo, no, yo me voy con Marcos. Se fue con un niño inmaduro, incrédulo, que había causado tropiezo a la iglesia. Prefirió volverse con el niño inmaduro y dejar el ministerio que tenía con Pablo. El nombre de Bernabé no vuelve a aparecer en las Escrituras. No vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque Dios no necesita hombres. Sí, eso debemos entenderlo. No es obra de hombre, es obra de Dios. Es la casa de Dios, es la iglesia del Señor por todas partes. Santa, preciosa, y el Dios que servimos es reverente, hermanos. Y mira lo que le dice David. David no le está diciendo a un enemigo, hermano. Le está diciendo a su propio hijo, si tú lo dejas, Él te desecha. Vuélvete a Él de todo corazón. Y dice, mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Qué frase tremenda, ¿no? Hay personas que el Señor las escoge para esto. Como un hermano me decía, hermano, es que aquí no hay nadie, aquí no hay quien predique, aquí no hay quien enseñe, pero yo siento un deseo. Le digo, ese deseo interior que tú sientes, ese es el mayor sello de que el Señor te ha llamado para eso. Búscale, entrégate al Señor, porque Dios está despertando los espíritus de sus hijos, como en el tiempo de Zacarías y de Ageo, de Esdras y Nehemías, que Dios despertó el espíritu de aquellos que debían edificar. Esa es una carga que el Señor, mira, entre más cerca un hombre está el Señor y conoce su corazón, se da cuenta que el Señor le dice, mira Pedro, yo edificaré mi iglesia. Lo que está en el corazón del Señor es su iglesia. El Señor no está interesado en hacer de nosotros super cristianos, hermano.
ni supersiervos, nada de eso. El Señor está interesado en edificar iglesias locales en toda la tierra, iglesias bíblicas, conforme al deseo que Él ha establecido en su palabra. Y para eso escoge hombres y los llama y los carga y los inquieta y los despierta y no los deja dormir y les pone sufrimiento en su corazón por esa causa. Sí, no los deja tranquilos en Babilonia. ¿Cuántas personas en tantos lugares que hoy en día están viendo que eso no se conforma a la Biblia, que ese mensaje no se conforma a la Biblia, que eso no es lo que Dios quiere para ellos, y están sintiendo tal incomodidad que muchos están saliendo y aún ni siquiera saben para dónde están saliendo? ¿Qué está haciendo el Señor en toda la tierra? Despertando su espíritu, los espíritus de sus hijos. Porque antes de que Él venga, Él va a tener una novia preparada, madura, sin mancha y sin arruga para recibirle. Y ese es nuestro trabajo, no es otra cosa. Mira lo que dice: esfuérzate y hazla. O sea que hay que pagar un precio, hay un sacrificio, hay una constancia diaria, hay un perseverar en el asunto. Y David dio a Salomón su hijo el plano, mira esa palabra tan interesante, como un arquitecto. Le trajo el plano a su hijo, mira, del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Y más adelante en el 19 dice: todas estas cosas dijo David. O sea que eso que traía, estos planos que David traía, no era algo de David. Crónicas 28 y 19. Me fueron trazadas por la mano de Jehová. O sea, Dios cogió a David y le enseñó: mira, esto es lo que vas a hacer. Trazó, ¿sí? Y mira esta frase tan interesante: trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Qué frases tan preciosas, hermano. El Señor le abrió la mente a David para que él pudiera entender. Y tú miras el templo que construyó Salomón, era algo, pero una de las maravillas antiguas, hermano. Era algo inmenso, lleno de cuartos, de recámaras. El tabernáculo es una pequeña cosa a lo que fue el templo, hermano. Dicen que probablemente 3 o 4 canchas de fútbol era el área que abarcaba el templo. Ahorita la iglesia, pare de sufrir, la oración fuerte del Espíritu Santo hizo una réplica. Y tú miras y eso por fuera, eso es algo impresionante. Pero aunque el asunto es tan impresionante, Dios le dio la capacidad de David de entenderlo. Qué precioso, ¿no? De verlo y de entregárselo a Salomón. Hay cosas que tal vez nosotros no podamos hacer, pero si nosotros somos fieles en enseñar y hablar lo que es bíblico de la iglesia, seguramente el Señor va a despertar a otros que sí lo van a poder hacer. Tal vez nuestra función es dar los planos y otros lo van a edificar. No importa los hombres, todo es que la obra de Dios llegue a su cumbre, a su propósito. Y dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate. Porque a veces cuando nosotros hablamos de la edificación, ciertamente el asunto es tan alto que muchos hermanos dicen: uy, no, hermano, eso, ¿quién va a poder participar de eso? No, yo creía que servirle al Señor era otra cosa. Yo quería, porque uno, muy natural cuando llega a las cosas del Señor, y si tú te das cuenta, la casa de Dios es obra de Dios y no de hombre. Pero el Señor le dice a aquellos hombres: anímate, esfuerza. O sea, no depende de ustedes. Lo único que ustedes van a tener que hacer es obedecerme a lo que yo he dicho. Dice: y manos a la obra. Qué palabras, ¿no? No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que, esta frase, hermanos, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. O sea, el Señor no va a cansarse ni a desamparar hasta que se llegue a hacer lo que Él se ha propuesto. David habla unas palabras bastante interesantes, pero hay una experiencia en la vida de David que yo creo que lo marcó y el Señor la usó para que más adelante él pudiera hablar de esta manera. Y es una experiencia donde David aprendió que las cosas no se hacían como él quería, sino como estaba escrito.
Sí, vamos a leer esa experiencia, porque ahí tú encuentras principios preciosos sobre la edificación de la casa. Entonces vamos a leer la primera de Crónicas, ahí atrás, ahí mismo en el mismo libro, pero atrás. Esta experiencia ya la hemos estudiado varias veces, pero es bastante edificante. Por eso David más adelante habla con su hijo con cierta reverencia, porque hasta que a veces no tocamos el fuego no sabemos cuán reverentes son los asuntos del Señor. Antes les leo un pasaje, mira lo que dice un proverbio. Proverbio 29, 18, se los leo. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. O sea, donde no hay visión, el pueblo hace las cosas en su naturalidad y no tiene frenos, hermano. Mire, hoy en día tenemos un cristianismo, hermano, que parece un monstruo. No tiene otra palabra, parece un monstruo. ¿Por qué? Porque muchos en su deseo de servirle a Dios no han tenido freno y han llegado a hacer de la iglesia un circo. ¿Por qué? Porque no hay revelación. Entonces cuando no hay visión, hay desenfreno. Pero mira lo que dice la palabra, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, el que se somete a lo que Dios estableció es dichoso, es feliz. Y su obra va a ser recompensada. Muchos van a sufrir pérdida de su obra. Pero eso fue Proverbios 29, 18. Otra versión, la versión Las Américas. Ahora sí le damos primera de Crónicas 13, verso 1. La versión Reina Valera dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Visión o profecía. Esta experiencia es cuando David toma la decisión de trasladar el arca. Uno de los utensilios, ni siquiera estamos hablando de toda la casa, sino de unos, claro, el más importante, el que habla de Cristo y la presencia de Dios. Vamos a leerlo. Esta experiencia es tremenda, pero nos muestra esos principios que han de gobernar la edificación en todos los tiempos. Primera de Crónicas 13, verso 1, dice... Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la congregación, toda la asamblea, que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Aquí ya emprendemos varias cosas interesantes. Miren, hermanos, nosotros podemos convocar todo el pueblo, príncipes, ejército, y todos estar de acuerdo y todos decir amén. Pero si Dios no está por medio de su palabra involucrado, todo lo que nosotros hacemos es aborrecible a los ojos de Dios. A Dios no le importa el consenso general de nosotros. A Dios le importa lo que Él ha dicho por su palabra. Punto final. Que yo estoy de acuerdo con cuántos, no interesa. A Dios no le interesa si yo estoy de acuerdo con otros o no. Es más, muchos de los que han edificado la casa según la palabra siempre han luchado en contra de la corriente. Es la generalidad que el pueblo de Dios en su unanimidad, aún el pueblo de Dios en su unanimidad, tiene la tendencia a desbocarse. ¿Qué era lo único que podía hacer que Israel no se desembocara con David en esta situación? Que ellos consultaran a Jehová y la palabra escrita. Y ahí van a ser bienaventurados. Mira, David convocó, estuvo de acuerdo. Hoy hay concilios, hoy hay reunión de hombres, hoy hay unidad ecuménica, hoy hay tantas cosas y todos dicen amén. En estos días en la página, en internet, vi un video. El Papa predicando en una congregación cristiana. Y los cristianos se paraban y decían amén. Eso no quiere decir que sea de Dios, hermano. Eso es lo único que nota, es cuánto los cristianos han dejado la Biblia a un lado. Sí, y dice, entonces David, mira qué curioso, David, uno puede ver en David un buen ejemplo, porque a la gente le gusta que sus líderes tomen consenso y pregunten. ¿Por qué David tiene que decir solo? Que pregunte, porque todos aquí podemos opinar, y David preguntó y todos opinaron y llegaron a un consenso general. Pero a veces no es así, hermanos. Y más en la edificación de la iglesia.
No es así. David va a aprender algo tremendo en su experiencia. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamad para que le trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel. Miren, hermanos, hay una unidad que es bíblica, hay una unidad que no es bíblica. Somos uno. ¿Hasta qué punto? Hermano, es que somos uno. Una vez me dijo una persona, es que somos uno. Le dije, hasta el punto que tú vayas con la palabra. Si tú no vas con la palabra, no me invites. Somos uno hasta que vayamos en la palabra. Miren, hermanos, nos sometemos los unos a los otros hasta cuando vamos en la palabra. Si salimos de la palabra, no tenemos ninguna obligación de someternos los unos a los otros. Una unidad fuera de las Escrituras es rebelión. Una unidad fuera de las Escrituras es rebelión. ¿A quién? A lo que Dios ha dicho, que permanece para siempre. Dice que mora entre, y mira esas frases que le pone, y subió ahí con todo Israel a Baal, a Kirián, que estaba en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines. Esa palabra es seria, hermano, porque los querubines son los querubines que ejercen la protección de la santidad de Dios. Sí, como cuando estamos estudiando la serie de Satanás, hablamos de los querubines, que son como la guarda pretorial de Dios, los guardaespaldas de la gloria de Dios. Cada vez que Dios va a ejercer un juicio sobre el pecado, envía un querubín. Qué cosa seria, ¿no? A veces nosotros tocamos cosas que son no son solo santas, santísimas. Santísimas. Esa era una palabra que Dios usó bastante en el tabernáculo. Santísimo. Sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ayo guiaban el carro. Antes de entrar al carro nuevo y Usa y Ayo, mira lo que dice el verso siguiente. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Hermano, nosotros podemos hacer una fiesta alrededor de lo que hacemos. Y muchas veces gozarnos, alegrarnos. Y Dios no estar involucrado en eso. Mira lo terrible, David hizo un carro nuevo. Yo siempre que leía este pasaje me preguntaba, ¿de dónde sacó David la idea de un carro nuevo? Esa idea no es propia de David. El mismo libro de Samuel nos muestra de dónde viene el carro nuevo, hermano. ¿Sabes de dónde viene el carro nuevo? Del infierno. Todas las cosas que se hacen fuera de las Escrituras tienen un autor, hermano. Mira lo que dice, no porque no abran los ojos, se lo voy a leer ahí en 1 Samuel, capítulo 6, de donde venía el carro nuevo. ¿Se acuerdan aquella época cuando los hijos de Elí, que eran unos sinvergüenzas, que creían que porque llevaban el arca Dios los iba a respaldar? ¿Qué pasó? Fueron a la guerra y el arca quedó cautiva por los filisteos. Los filisteos pusieron el arca en su templo y el arca derribó sus ídolos. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y comenzó a haber una enfermedad, tumores, ratones, unas plagas terribles sobre los filisteos. Y los filisteos, ¿qué hacemos con el arca? Toca devolverla porque Dios se ha encendido en ira contra nosotros. Y fueron a consultar a unos brujos. De allí sale el carro nuevo, del mismo infierno. No es nuevo. El carro no es nuevo, hermano. Siempre Satanás ha tratado de infiltrarse en la iglesia y meter la manera y el mundo y los medios del mundo y los planes del mundo a la iglesia. Esta iglesia famosa acá de Bogotá, que el Señor me mostró la visión de los 12, mentiras. Si tú ves sectas católicas, hermano, jesuitas ya practicaban el grupo de los 12, los tales encuentros, todo eso ya viene de atrás, hermano. Solo basta estudiarlo y va a ver dónde viene. Mira lo que dice en el 6:2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, miren, hermanos, a los brujos de los filisteos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y en el 6:7 dice: haced pues ahora un carro nuevo. Esa es la respuesta de los brujos, hermano.
Porque ciertamente no hay ideas nuevas. ¿Qué es lo que es? Lo mismo que fue. Y lo mismo que será. No es nuevo. Es un reencauche. Así son las falsas doctrinas, hermano. Un reencauche. Y así hoy en día lo que vemos como iglesia son un reencauche. Muchas, hermanos, vienen y su raíz es la idolatría pagana. Con sus prácticas, con sus sacerdotes, con sus vestidos, con sus ritos. ¿De dónde saca que en una denominación cristiana hay un altar? Esa palabra altar, que pasa al altar. ¿De dónde viene? De idolatría pagana. Cosas que ya el Señor había echado fuera. Y aquellos hombres en el 10, en el 7. Y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayas puesto yugo, y uncid las vacas del carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas en casa. Y en el 10. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca del pacto sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bexemes y se guiaban camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bexemes. Miren, hermanos, porque Dios no hizo nada aquí, porque eran filisteos. Los filisteos que hagan las cosas de la manera que ellos quieran. Pero David, el pueblo de Dios, ¿cómo debe llevar el arca? Volvamos ahí a Crónicas. No solo el carro nuevo que proviene del infierno, eso es un modelo viejo de edificación que Dios no respalda, sino las 2 personas que lo iban llevando, Usa y Ahio. ¿Saben qué significa, hermanos, Usa? Fuerza. Nosotros podemos tener mucha fuerza, muchas capacidades, muchos ánimos, pero eso solo puede desembocar en nuestra muerte cuando no nos sometemos a la palabra de Dios. Mucho llamado. Mira lo que le decía el Señor ahí a Zacarías en el capítulo 4. Ahorita volvemos a Crónicas. Mira lo que significa usas, fuerza, capacidad humana, celo humano. Y eso era algo que tenían prohibido los sacerdotes, hermano. El sacerdote no podía ejercer su fuerza. Era tal la seriedad del asunto que el sacerdote no podía sudar, que hasta sus calzoncillos eran de cierto material. ¿Para qué? Para que no sudara. Porque si Dios olía el sudor, era fuego extraño y lo consumía. No, el asunto no es como dice el salmista, no es que nosotros nos trasnochemos y pasemos pan de dolores. Si Jehová no edifica la casa, en vano hacemos nosotros muchas cosas. No importa el sacrificio de nosotros, a Dios lo que le interesa es que le obedezcamos, hermano. El Señor le dijo a Saúl, ¿de qué le sirve a Jehová la multitud de sacrificios? ¿No busca Dios obediencia? A veces hacemos muchos sacrificios. ¿Por qué no mataste a lo mejor del ganado engordado? No, porque lo quería ofrecer así. Pero si es que el Señor te ha dicho que lo sacrificaras todo. Mira lo que le dice el Señor a Zacarías 4, verso 6. No con Usa. Miren, hermanos, es bueno que el Señor despierte el espíritu de sus hijos, pero aquel personaje, aquella persona que quiere hacer muchas cosas en su naturalidad es peligrosísima para la iglesia. Entonces respondió y me habló diciendo, Zacarías 4:6, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel era aquel que tenía en su mano la plomada para edificar, que dice, no con ejército. O sea, no tiene, ¿qué hizo David? Convocó al ejército. Ni con fuerza, porque a veces entre la multitud hay fuerza. Miren, hermanos, es mejor ir en contra de la multitud con Dios que con la multitud sin Dios. Pero ¿cuál es la capacidad? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con Usa, sino con el Espíritu Santo. Una vez hablando de este pasaje yo les decía a los hermanos, bueno, ¿quién usa más fuerza? Los sacerdotes tenían que cargar el arca que era de oro puro sobre sus hombros. Y estos iban ahí teniendo el arca, porque el arca la llevaban, no la llevaban ellos, sino la llevaba el carro y los becerros.
¿Quién tiene que usar más fuerza? ¿El sacerdote o Usa y Ayo? El sacerdote, porque el peso cae sobre sus hombros. Pero esa fuerza que el Señor pone sobre sus sacerdotes no es la fuerza humana. Dice Pablo, ¿quién es suficiente para esto? No tenemos confianza en la carne, sino confiamos que servimos a Dios. ¿En dónde? En el Espíritu. Hay una fuerza que proviene de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad, de nuestra miseria, que es la fuerza que Dios da en nuestras debilidades, del Espíritu Santo. No es algo natural, es algo que proviene de Dios, es algo que Dios nos reviste para llevar a cabo su obra, pero hay algo que es la fuerza en nuestra naturalidad, en nuestra capacidad, en nuestros planes, en nuestro esfuerzo. Cuando tú sientas que estás forzando las cosas, ahí Dios no está involucrado. Siempre que tú veas que estás sudando y que estás forzando algo que no es espontáneo, que no sale interiormente, es que no proviene de Dios. Tal vez estás luchando contra Dios. Y es mejor darse cuenta y volver al punto donde comenzamos. Como dice Austin Spar, nadie vuelve al propósito de Dios hasta que ya no vuelve al punto donde se apartó. Cuando yo veo que me estoy saliendo y que estoy en mí mismo y me doy cuenta, yo debo volver al punto donde me volví. Porque si no lo hago al punto donde me volví, mi camino cada vez va a ser más extraviado. ¿Se han dado cuenta que una cosa puede comenzar pequeña? Pero si yo persisto, eso que fue una tontada, hermanos, puede llegar a ser algo terriblemente grande. Ni a derecha ni a izquierda, le decía el Señor a Josué. Mira lo que dice más adelante en el verso siguiente. Sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. En el verso 9 dice: la mano de Zorobabel echará el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, así como a Salomón, hasta que lo hayas terminado, Salomón. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Qué es eso? Al fin y al cabo, todas las obras serán probadas. Todas las palabras serán probadas. Todo lo que hicimos serán probados. Y mira esta frase tan interesante. Porque a los que menospreciaron el día de las pequeñeces, porque a veces la voluntad de Dios es profunda, es eterna, pero comienza con pequeñeces, hermano. Comienza, imagínate en los tiempos del Señor, un hombre viviendo en los desiertos, vistiéndose con animales, comiendo cosas silvestres. Y la gente le decía, es que Juan mire cómo se viste, mire cómo come. Y el Señor decía, pero vino uno que ni comía ni bebía, que se vestía de esto y no lo recibieron. Vengo yo que como y bebo y tampoco me reciben. Porque a la vista de los hombres eran, ¿qué? Menospreciables. Me acuerdo mucho el testimonio del hermano Washman, y él comenzó con varios jóvenes en una universidad y él era el menor de todos. Y había unos que lo tenían, pero así. Lo limitaron hasta un punto lo que lo pusieron en una disciplina y él era el menor de todos. Y iba llorando ante la hermana Margarita a contarle que los otros lo menospreciaban. Y ella le decía, sométase. ¿Pero por qué? Sométase. Porque si Dios va a hacer algo con usted, Él lo va a hacer por encima de todas las cosas. No va a haber quien se oponga. ¿Sí? Y verán. Los que menospreciaron van a ver la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Saben qué es la plomada? La que hace que la edificación sea recta, hermanos. La palabra de Dios. Cuando tú estás construyendo, pones un ladrillo y pones la plomada, y por el peso del plomo, ella te muestra si está torcido o no está torcido. Yo fui ayudante de construcción, entonces uno veía la plomada. Él pone un ladrillo y ponía la plomada. Ponga otro ladrillo y ponía la plomada. ¿Qué es eso? Lo que demuestra si nosotros estamos construyendo de una manera recta o si somos torcidos. Hay personas, hermanos, que Dios necesita levantar en su pueblo personas que tengan plomada. Personas serias, con peso espiritual, que muestren y reargullan cuando el pueblo se está desviando. No siempre nos deben consentir cuando nos hablan la palabra. No siempre nos tienen que decir cuando hacemos las cosas. Amén. Es bueno que nos reargullan, es bueno que nos corrijan, es bueno que nos exhorten. La iglesia necesita más que predicadores chistosos, ¿sí? Necesita profetas en los púlpitos. Que traigan la plomada de Dios, que muestren al pueblo de Dios cómo se debe edificar la casa. Ese era Zorobabel. Y esos hombres no son gustosos para nadie.
pero son necesarios. Dice, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, examinando, escudriñando cada una de las cosas que hacemos. Pablo decía, hermanos, todo lo que hagamos lo compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sea bueno, si recibiremos recompensa; sea malo, seremos disciplinados. Otra palabra, esa usa es fuerza, pero el Señor muchas veces le dice a su iglesia, mira, aunque no tienes fuerza, no hay usas, no hay dinero, no hay salones, no hay nada, pero está la palabra del Señor. Mira cómo le dice ahí a Filadelfia, Apocalipsis 3, verso 8. No depende de nuestras fuerzas, no depende de cuántos somos, no depende de nada de eso, hermano. Depende de cuán centrados, fundamentados, arraigados estamos en la palabra de Dios. Apocalipsis 3, verso 8. Dice, yo conozco tus obras. Uy, Señor. Esa es una palabra que el Señor comienza a decirle a todas las iglesias. Yo conozco, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Y el Señor, acuérdense en que el que tiene ojos de llama de fuego, todo lo examina, todo lo escudriña. Delante de Él no hay nada oculto. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa es la puerta del tesoro de David, de las riquezas, de la profundidad, de la excelencia de Él, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, o sea, ella no se caracterizaba por usa. Era una iglesia sin fuerza, sin medios, sin multitudes, sin cosas atrayentes a los ojos humanos. Pero mira lo que tenía esta iglesia, hermanos. Has guardado mi palabra. Qué precioso, hermano. Eso no lo tuvo David con todo el pueblo y todo su canto. Y sí lo tienen unos pocos en Filadelfia. Y no has negado mi nombre. Porque cuando nosotros invocamos el nombre, estamos claramente reconociendo la autoridad y el señorío de Cristo. Y la mejor reverencia a la autoridad y señorío de Cristo es la obediencia a su palabra. Entonces, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no obedecen mis palabras? ¿Sí? Ahora Ayo. Uno es Usa, pero el personaje no va solo. Tiene un compañero. Ayo. ¿Saben qué significa Ayo, hermanos? Su hermano. Hay cristianos que siguen al Señor en sus fuerzas, pero hay otros cristianos que se dejan llevar por cualquier otro con el cual sienten compañerismo. Su hermano. Ayo. Vamos a ver varios casos en la Biblia. Éxodo 32, vamos a leerlo rápido. Nosotros compartimos eso en Sasaima el año pasado. La idolatría del pueblo de Dios cuando ellos hicieron el becerro de oro. Mira lo que dice Éxodo capítulo 32. Pasaje es largo, así que vamos a ir leyéndolo rápido, por lo menos a resaltar ciertas cosas. Es lo mismo, cuando no hay visión hay desenfreno. Moisés estaba recibiendo el modelo en el monte y los otros sinvergüenzas estaban levantando un becerro de oro. Así es hoy en día, hermano. Cuánta idolatría en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque no hay visión, no hay desenfreno. Por eso es necesario la visión. Éxodo 32, verso 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate. Oh, esta es otra unidad. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Hoy en día se recoge tantas ofrendas, hermano, ¿para hacer qué? De un lugar un ídolo. ¿Sí viste la nueva construcción de nuestra iglesia? En Estados Unidos, hermano, hay iglesias que recolectan 10 millones de dólares para construir una iglesia con un gimnasio dentro, porque el gimnasio va a traer muchas personas para el evangelio. Otras construyen las iglesias con salas de bolos, hermano, salas de juegos, canchas de básquetbol, de fútbol. ¿Para qué? Para atraer a la iglesia. ¿Y con qué? No hacen, si no es con la ofrenda a los hermanos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y los dio forma con buril. Mire, Aarón se volvió un experto en idolatría, hermanos. Cuando una persona no tiene revelación, es entregado a la capacidad de su mente y de su naturalidad. Y siempre va a terminar todo en un becerro. Sea él, sea el lugar, sea el...
E hizo un becerro de oro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, mira esta cosa, edificó un altar delante del becerro. Ahí están los altares, ¿sí? Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Mira cómo, y siempre ponen el nombre del Señor. Son sus ídolos. Y están edificando becerros de oro, pero es para Jehová. Pero el Señor no está ahí. Aunque el nombre del Señor esté ahí, Él no está allí. El Señor no está donde no está su palabra, hermano. Y al día siguiente madrugaron, mira, diligencia en lo extraño, en lo contrario a la palabra. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer. O sea, había... qué cosas, ¿no? Habían oraciones, había ayunos, había comida y había beber y se levantó a regocijarse, así como David, que todos iban cantando. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ya no es el pueblo de Dios, sino es tu pueblo, Moisés. Yo no voy con la idolatría. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y han hecho un becerro de fundición. Cuando no hay visión, pronto se aparta uno. Se desenfrena. Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que se sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues déjame que se encienda mi ira sobre ellos y los consuma, y de ti haré yo una nación grande. Entonces ahí Moisés intercede y el Señor se arrepiente. Ahí en el 15 dice: y volvió Moisés y descendió el monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio y las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Qué cosas, ¿no? Mientras uno está en su idolatría, Moisés baja del monte con la palabra de Dios. Cuando oyó Josué el clamor de ellos que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea ahí en el campamento. Esa es la alabanza de nuestros tiempos, ¿no? Parece una pelea. Y él respondió, yo me acuerdo, yo estaba en un lugar donde la alabanza era así, y los jóvenes cogían a los viejitos y ¡pah! ¡pah! Parecía un poco, hermanos. Y dice: no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débil, es voz de cantar oigo yo. Hoy trajeron el mundo, la música del mundo a la iglesia. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de las manos y quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducir a polvo que esparció sobre las aguas y les dio a beber a los hijos de Israel. Al que quiere ídolos, se les da a beber ídolos. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron a los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí que ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Él no cogió el buril, ¿no? Salió así fue algo espontáneo. Como hoy día dicen, revelación, inspiración. Salió así de la nada, ¿no? Siempre la maquinación del hombre. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, porque cuando los hombres de Dios tienen revelación, ellos son un freno para la iglesia, hermanos, para el pueblo. Pero cuando no hay revelación, se permite, se desenfrenan. Para vergüenza, siempre estas cosas traen con su fin vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del tabernáculo y dijo, este es el punto donde queríamos llegar, porque estamos hablando de ayo, la edificación con la amistad, donde lo que prima es nuestro compañerismo. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, ¿quién está de parte del Señor? Entonces los hijos de Leví dijeron nosotros. Entonces, si tú estás de parte del Señor, lo vamos a probar. ¿Cómo lo vamos a probar? Tienes que matar tu ayo. Vamos a leerlo, ver 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. O sea, la fuerza no es la fuerza natural, la fuerza proviene de someternos a la palabra, aún nuestra fuerza que es el muslo. Y cuando ustedes se pongan su espada sobre su muslo, van a hacer una cosa: pasar y volver de puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su ayo, a su hermano,
y a su amigo y a su pariente. ¿Saben qué, hermanos? En la edificación no priman nuestros afectos personales. No priman nuestros afectos personales, prima la palabra de Dios. Miren, esto puede sonar brusco. Nosotros no somos llamados a ser amigos, ni a sonreírle a todas las personas, ni a caerle bien a todas las personas. Tu mamá y tus hermanos están afuera. ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Son estos, los que obedecen la palabra de Dios. Somos hermanos, estamos en unidad, trabajamos desde que estemos en la palabra de Dios. Si no estamos en la palabra de Dios, yo tengo la responsabilidad de sacar la palabra y mostrar que lo que tú estás haciendo no está en la palabra. Así tal vez tú no me vuelvas a hablar. Así tal vez tú no vuelvas. Porque la unidad es una unidad bajo el Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es mejor andar pocos bajo la palabra de Dios que no muchos edificando becerros. Una vez un hermano tuvo una visión. Él siempre andaba con un hermano. Y en esa visión vio que el camino se volvió cada vez más estrecho y más estrecho y más estrecho. Y él iba con el otro hermano. Y el Señor le dijo en el sueño: si tú quieres pasar, tienes que dejar al lado tu amistad con ese hermano. Si no, no pasas por ahí. Te quedas con él, pero no sigues. Nosotros debemos cortar con lo que más amamos por amor a la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias, denominaciones? El pastor pelea con el otro pastor. Toda la familia de este pastor y los amigos de este pastor montan una nueva denominación. ¿Qué es eso? Edificando en Ayo con su hermano. Ayo. Mire, el hermano Fenelón decía hace 5 siglos, hermano: tú no puedes tener preferencia natural por ningún hermano. Tú tienes que amar a todos los hermanos con el amor de Cristo. Porque si tú tienes preferencia con un hermano, el día que alguien le haga algo a ese hermano, tú te vas a sentir ofendido. Y no va a priorizar la unidad del Espíritu, la Escritura, Cristo ni nada, sino tu amor al hermano. Y vas a salir a defender a tu hermano. Cortar el ayo con una espada que duela. Porque es a su hermano, a su pariente y a su amigo. Qué cosa terrible, ¿no? Pero miren, hermanos, si no hay eso, no hay salvación para todo el pueblo. Estos hombres iban a ser los sacerdotes. Si ellos no hacen esto, no hay sacerdocio en el pueblo de Dios. Porque aquel que no está dispuesto a negarse y a morir y a poner a Cristo por encima de todas las cosas, no es digno de seguirle al Señor. El que ama más a padre, a madre, a esto, no es digno de mí. Qué cosa seria, ¿no? Ayo es perjudicial para la edificación. Hay varios casos. El caso ya lo nombramos, el caso de Bernabé. Prefirió su ayo. ¿Quién era su ayo? Su sobrino Marcos. Que seguir en la edificación de la casa. Y dice en el 28: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: esa es la manera de consagrarnos, hermano. Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, imagínate, en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Es el llamado a cortar. Una vez un joven me escribió: hermano, ¿qué hago? Naturalmente quiero a estos hermanos, quiero esto y esto y esto. Y le dije: hermano, usted tiene una decisión que tomar. O sigue su naturalidad, su amor propio natural, o se somete a la palabra de Dios. No, la decisión es esa, no es nada más. O usted sigue la palabra de Dios, o usted sigue su ayo. Miren, un ayo tremendo es los hijos de Coré, hermanos. Se revela Coré con todo su séquito. Y mira lo que dice ahí en Números 16, verso 23. Este es uno de los ejemplos más preciosos de fidelidad a Dios por encima del amor natural, aún a su propio padre. Los hijos de Coré. Números 16, verso 23.
Coré se rebeló con todo su séquito. Y mira lo que manda a decir el Señor. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. ¿Por qué? Porque a veces la simple cercanía, la simple conversación puede dañar el corazón de una persona. Sí, personas, una vez entramos a una casa, unas personas comenzaron a hablarnos de una manera terrible, hermanos. Salimos, íbamos con una persona nueva. ¿Sabes que esa persona nueva se apartó del Señor? Cuando salimos me dijo: oye, ¿y estos? Un espíritu tan terrible que cuando tú sales tú sientes la congestión. Eso, ese nublar, ese peso. Y el Señor les decía: apártense. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya. Mira, ni siquiera una cosa. Para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán alrededor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y ahí se abrió la tierra y se los tragó vivos. Pero algo que es tremendo es que murió él y sus hijos y su esposa. Y estos hijos aparecen después. ¿Qué pasó? Que ellos obedecieron lo que Dios había dicho y se apartaron aún de la comunión con su papá. Miren, hermanos, 12 salmos se escribieron. Leamos por lo menos así un pasaje por encima y tú vas a entender la profundidad y el valor de las palabras de estos jóvenes que prefirieron honrar a Dios que a su propio padre. Ellos no eran como David, que puso a cargar a ellos el arca. Ellos cortaron con sus ayos. Salmo 43, del Salmo 42 al 49 son de Coré, del Salmo 84, 85 de Coré, 87 y 88. 12 salmos escritos por aquellos que sobrevivieron. ¿Por qué sobrevivieron? Por su fidelidad a Dios. Salmo 43, verso 1, dice... Mira, estas palabras bajo ese contexto toman un valor, hermano, precioso. Dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando, hermanos? Con el contexto, ¿de quién está hablando? Del Papa. Líbrame. No solo me hago a un lado, sino ruego al Señor que me guarde de eso. Miren, hermanos, como hermanos debemos amarnos en el amor de Cristo. A los hermanos. Si peca contra ti, perdona a los 7. Pero cuando hay algo que trae el juicio de Dios, algo que corrompe la casa de Dios, los que aman a Dios deben aborrecer eso. Todo lo que sea destructivo, todo lo que dañe el cuerpo de Cristo, todo lo que dañe la visión de la iglesia, no solo no lo queremos, no solo no lo toleramos, sino lo aborrecemos. Decía el salmista: no aborrezco yo a los que te aborrecen, Señor. No tengo yo en poco los que hablan mal contra ti. ¿Sí? Claro, una vez una hermana me decía: uy, no, hermano. Le dije: claro, como no es tu casa. Porque si alguien llegara a hacer algo en tu casa, tú no lo tolerarías. Pero entonces, como es la casa de Dios, que hagan lo que se les dé la gana. No hay celo por la casa de Dios. Hay cosas que es bueno tener celo. Hay cosas que es bueno tener celo. Hay cosas en las que debemos ser serios. Hay cosas que no debemos tolerar. Hay cosas que si nos dicen deberíamos pararnos y dar la espalda. No participar. Así sea nuestro papá. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Mira esta frase tan preciosa: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Mientras unos son consumidos, mira lo que dice: me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Siguen que estos hombres amaban la casa? Ese peso por la casa los hizo
no participar de la rebelión. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y mira cómo grita, porque en ese cortar siempre hay dolor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué palabras tan preciosas, hermano. Mira el Salmo 84. Este lo cantamos y cogen tanto valor estos pasajes en el contexto. Salmo de Coré, Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mira esta frase. Aún el gorrión halló casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Ellos amaban la casa. Eso fue lo que hubo prioridad en su corazón. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Qué frases, ¿no, hermanos? Estos no eran ellos cortaron. Y eso permitió que el Señor les permitiera entrar como sacerdotes a los atrios. Volvamos allí a Crónicas para ir terminando, hermanos. Usa y Ayo con un carro nuevo. Señor nos guarde. En el verso 9, Primera de Crónicas 13:9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Curioso que los bueyes de los filisteos caminaron derecho, ¿no? En cambio estos comenzaron a tropezar. Tarde o temprano las cosas que no tienen valor, por su propio peso, caen. Y mira lo serio, hermanos. Y Usa extendió su mano al arca para sostenerla. Para él fue... se están por crear. Mira, a veces nosotros ni siquiera debemos extender nuestras manos para solucionar los problemas, hermano, porque es la casa del Señor. A veces cuando nosotros extendemos para solucionar, lo que creamos es un problema terrible. Nuestra fuerza natural no debe priorizar en nada de lo que hacemos. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca. Y mira esta frase: y murió allí delante de Dios. El irrespeto, la irreverencia, la carne en la obra, solo es digna del juicio. Pero ¿por qué hay tantos que están haciendo tantas cosas? Espiritualmente están muertos. No hay vida, no hay palabra, no hay nada, hermanos. Se hacen muchas cosas, pero espiritualmente ya ha habido un juicio de Dios. Dice, leámoslo, Eclesiastés 5 versos. Hablando de ese juicio de Dios en medio de su casa. La reverencia, el temor, cuando nos acercamos a las cosas de Dios. Eclesiastés 5. Salomón también aprendió algo. David le enseñó a Salomón y Salomón le enseñó algo. Mira lo que dice Salomón. Verso 1. 5 verso 1. Eclesiastés 5 verso 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Porque saben que, hermanos, Dios enseña y trae revelaciones por la predicación de la palabra. Es tan importante tiempo para escuchar la palabra, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, hay gente que ofrece, pero es un sacrificio de los necios y hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace a los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y mira esta frase: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia.
¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Y mira esa frase, y que destruya la obra de tus manos. A veces no Dios, miren hermanos, el asunto es tan serio que a veces Dios no destruye no solo la obra de nuestras manos, muchas personas perecen por eso. No hay un juicio espiritual. ¿Qué es un juicio espiritual? Que se apartan. Espiritualmente están muertos. Miren como personas que predicaban de la iglesia local. Un día nos la encontramos. ¿Saben qué nos dijo? La iglesia local es una ilusión y una mentira. Ustedes ven una farsa. Como una persona después de haberlo enseñado, hermanos, enseñado. Esa persona una vez me contó, había durado un mes preparándose para ir a contarle al pastor de su denominación lo que era la iglesia local. Cuando llegó, estaba tan entendido en lo que había aprendido que el pastor le dijo: lo que tú me has dicho es verdad. ¿Cómo esa persona vuelve a una denominación y dice que la iglesia local es una mentira? Es un juicio espiritual. Cuando las personas no son fieles a la revelación, Dios quita la revelación. Dios ciega el entendimiento. Eso es un juicio espiritual. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Reverencia en el servicio, hermanos. Dice ahí en el 12 de Crónicas 13:12. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? O sea, ¿cómo he de hacer las cosas yo tan ligeramente? Ese temor es el principio de la sabiduría. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Y ahí en el capítulo 15 dice, después de que David tiene otras batallas, dice: hizo David, en el verso 1, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y se levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Qué pasó? El temor de David lo llevó a las escrituras. Era muy fácil, ¿no? Pero a veces las experiencias nos enseñan más que... Porque a ellos ha elegido Jehová, no a un carro nuevo, no a Usa y a Ahio, para que lleven el arca de Jehová. Y mira esa frase: y le sirvan perpetuamente. Ese principio prevalece hasta los días de hoy. Ahora sí terminamos. Ezequiel 43. ¿Qué hizo que David pudiera ver el arrepentimiento, hermanos? Muchos hermanos llevan años edificando ídolos, edificando cosas extrañas, ajenas a la palabra de Dios. Pero cuando los hombres se arrepienten y vuelven al Señor, el Señor les puede mostrar. Y eso era lo que el Señor le decía a Ezequiel ahí en el 43, verso 10. Tú, Ezequiel 43, verso 10. Tú, hijo de hombre, muestra. Es acercarse más para oír, para que se nos muestre. A la casa de Israel, esta casa. Siempre todo está relacionado con la casa, ¿no? Y avergüéncense de sus pecados, porque muchas veces la casa del Señor no es la que nosotros estamos edificando. Y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho. Porque uno puede haber cometido, pero si una persona se avergüenza, se arrepiente, el Señor puede abrirle los cielos. Mira los grandes reformadores eran curas católicos, hermano. Pero se arrepintieron y el Señor les abrió así las escrituras. Sí, el Señor es poderoso para traer revelación. Hazles entender el diseño de la casa, si se avergüenza, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y ahí así las pongan por obra. Entonces la necesidad, hermanos, de visión espiritual. La visión nos guarda aún de nosotros mismos. El Señor nos ayude, el Señor levante en esta generación
hombres y mujeres que quieran edificar la iglesia conforme al modelo. Señor, haga eso y despierte en toda la tierra el espíritu de sus hijos. Señor, te pedimos de todo corazón, Señor, que tú hagas esa obra en medio nuestro y en toda la tierra, Señor. Despierta a tus hijos, aquellos que van a edificar tu iglesia, no la iglesia de ellos, Señor, sino tu iglesia, Señor. Aquellos que van a participar en la edificación verdadera de tu casa, aquellos que van a pagar el precio, aquellos sacerdotes levitas, Señor, aquellos sacerdotes que en sus hombros han de cargar, Señor, tus asuntos, Señor. Despierta, porque solo tu espíritu puede despertar, solo tu espíritu nos puede traer revelación, iluminación, Señor. Saca a tus hijos de toda obra humana, saca a tus hijos de todo aquello que no se conforma a ti, a tu palabra. Saca a tus hijos de todo aquello que no es tuyo, Señor, y levanta a tu pueblo en ti, en tu palabra, para que tu casa prospere, Señor. Aviva la obra de tus manos, Señor, y en medio de nuestra generación hazla conocer, Señor. Haz que tu palabra corra, que la literatura corra, que los videos corran, Señor, que tus siervos corran, Señor. Envía obreros, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos, Señor, para que tus iglesias sean edificadas, tus candeleros sean levantados y tú hagas tu obra, Señor, en toda la tierra, Señor. Bendice, Señor, tu obra en Bogotá, en Colombia, en Sudamérica, Señor. Haz tu obra en medio nuestro, Señor. Permite que el caballo blanco recorra nuestras tierras, Señor. Tu palabra sea predicada en todo lugar, Señor. La tierra sea llena del conocimiento de la gloria de tu nombre, Señor. Te lo rogamos, Señor. Que tú vengas por una iglesia lista y preparada, Señor. Oramos por esto, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor.